Quedan tan solo 9 días para que comience la temporada de la Fórmula 1. 9 días en los que veremos si realmente Aston Martin ha podido mejorar algo después del auténtico desastre de los test de Bahrein. 9 días en los que veremos si realmente ese AMR26 que tanto nos ilusionó en su llegada a los test de Barcelona, pues puede ser un coche mínimamente competible ahora mismo en la Fórmula 1. Lo que está claro es que todos los rumores del paddock y absolutamente todos los periodistas y expertos de la Fórmula 1 consideran que Fernando Alonso y la escudería británica van a partir como la última escudería en el Gran Premio de Australia. La imagen es desoladora, la tensión sigue creciendo y ahora supuestamente Honda ha realizado un análisis exhaustivo de esos problemas con el motor y parece ser, según han informado diferentes medios, que ha podido encontrar el principal problema de su motor y por lo tanto puede haber una solución que eso sí no tiene pinta de que vaya a ser en el corto plazo, de que vaya a ser justo para este Gran Premio de Australia. Pero aquí lógicamente vuelven a surgir las mismas preguntas, o por lo menos a mí. ¿Creéis realmente que Honda ha encontrado la solución a los problemas que tiene en su motor? Nuevamente nos están mintiendo a la cara tanto a los fans de Fernando Alonso como al propio piloto y a Aston Martin. ¿Es fiable ahora lo que está comunicando Honda cuando hace un mes decía que su motor tenía el 90% de fiabilidad? ¿Qué versión nos tenemos que creer? ¿Qué podemos esperar ahora de Aston Martin? ¿Se va a ver realmente una evolución o un cambio tan drástico de monoplaza como afirmaba Adrian Newey? Yo la verdad es que hasta que no vea realmente ese coche en pista en Melbourne, en el Gran Premio de Australia, no voy a decir o no voy a opinar absolutamente nada, puesto que ahora mismo me siento engañado, me siento estafado después de todas esas ilusiones que nos habían hecho creer con que este año Fernando Alonso podía pelear por la 33, podía pelear incluso por ese tercer campeonato. Ahora mismo quiero dejar absolutamente todo en duda de lo que se ha dicho estos últimos días con respecto a esas soluciones que ha encontrado Honda, pero también hay que remarcar las declaraciones que ha realizado en Petit Comité Fernando Alonso, el piloto asturiano, que si de cara a la galería pide paciencia al equipo y pide sobre todo confianza en el largo plazo, lo cierto es que de forma privada la situación y la actitud, en este caso del bicampeón del mundo, cambia como es lógico. Es por eso que en el vídeo de hoy vamos a hablar de estas últimas informaciones que han salido con respecto a Honda, de cómo está ahora mismo Fernando Alonso y de cuál puede ser sobre todo el futuro a corto plazo de Aston Martin y Honda y en este caso del propio Fernando Alonso. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un amante de la Fórmula 1, si crees que Aston Martin va a poder lograr remontar esta situación, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte a este canal, la segunda es que dejes un buen like y compartas este vídeo con el mayor número de gente posible y la tercera es que me dejes en los comentarios qué piensas ahora mismo o cómo te sientes ahora mismo con respecto a la situación que atraviesa Aston Martin y Honda. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Tras la absoluta debacle que han supuesto los test de Bahrein para Aston Martin, lo cierto es que pues quizás tenemos a una versión de Fernando Alonso bastante comedida, bastante respetuosa, donde llama sobre todo a la calma a todos sus fans, a todo el público y está pidiendo sobre todo paciencia y confianza en el largo plazo, puesto que el Aston Martin al final es el primer coche que ha diseñado Adrian Newey, el mejor diseñador de la historia, y creen que a medida que vayan pasando las carreras, la evolución de este AMR26 va a sorprender a propios y extraños. En definitiva, tenemos en público esa versión de Fernando Alonso mucho más tranquila, mucho más pausada que, por ejemplo, su compañero de equipo, Lance Stroll, pero lo cierto es que en primado, tal y como ha confirmado Carlos Miquel, está la otra versión de Fernando Alonso. Es decir, por un lado tenemos la versión de Alonso que sonríe para la cámara, el que habla de proyecto a largo plazo, el que dice que estamos trabajando y tenemos fe en el equipo, y luego está el otro Fernando Alonso, el que lleva 24 años en este deporte, el que ha ganado 2 mundiales y el que reconoce cuando algo no funciona antes de que lo vea nadie más. Y ese Alonso realmente estaba furioso.
Como decimos, Carlos Miquel, que es uno de los periodistas más contrastados en este caso y que ha realizado un análisis exhaustivo de la pretemporada 2026, sobre todo de Aston Martin, ha confirmado que el nivel de frustración de Fernando con la dirección técnica del equipo era máxima, no con Honda, sino con las decisiones internas de Aston Martin, con la gestión de los recursos, con los tiempos de desarrollo, con la incapacidad del equipo de trasladar lo que tenían sobre el papel a la pista. Es decir, Fernando Alonso no culpa en este caso de todo a Honda, sino más bien de las decisiones internas de Aston Martin. Esto es lo más llamativo y esto es lo más crucial, ¿no? Porque durante estos días, pues la narrativa que ha circulado era que el problema era sobre todo la unidad de potencia, que Honda no daba el nivel, que la integración entre el motor y el chasis era el cuello de botella. Y quizás estamos realmente equivocados. Está claro que el motor tiene muchas deficiencias, pero es posible que ese no sea la principal problema de Aston Martin, sino que más bien tenga que ver en este caso con un problema en la escudería, con una escudería que no olvidemos que este año ha diseñado por primera vez esa caja de cambios que también está dando muchos problemas y por lo tanto lo que está claro es que la peor clase de mentira cuando estás intentando arreglar un coche de la Fórmula 1 es sobre todo señalar única y exclusivamente a tu marca de motores, en este caso a Honda. Y quizás ese puede ser también uno de los principales problemas de Aston Martin. El no haber hecho una gran autocrítica, el no haber admitido todos los problemas que tienen. Sí que es cierto que en este caso Mike Crack, el jefe de pista de la escudería británica, pues ha admitido, ¿no?, que en este caso Aston Martin tiene muchos problemas, pero creo que deberían de haber sido más vehementes, más autocríticos en este caso con la propia escudería británica y haber afirmado que van muy tarde con absolutamente todos los plazos. Es que es absolutamente indignante cómo la escudería, que es la más rica actualmente, la que más recursos tiene para la Fórmula 1, sea ahora mismo la peor de todas. O sea, es que es absolutamente inexplicable. ¿Vosotros realmente lo seguís entendiendo? Es que yo van pasando los días y todavía no me lo explico. Hay veces, y os lo juro que esto es así, que sueño por las noches y sigo sin entender cómo es posible que Aston Martin, teniendo absolutamente todos los recursos, no pido que tenga un coche para ganar, porque al final el año pasado fue también una temporada bastante mediocre y la anterior también. Pero sí que pedía que este año, después de ese cambio de reglamentación que ha habido en la FIA, pues por lo menos Aston Martin quizás estuviese en el grupo de cabeza. No pido que estén a la altura de Mercedes o de Ferrari, que pueden ser quizás los principales rivales en este caso a batir, sin descartar tampoco a Red Bull o McLaren. Pero yo pedía que estuviesen, aunque sea ahí, cerca de ellos, y que a medida que fuesen pasando las carreras, gracias a esa evolución y ese desarrollo del coche que iba a promover en este caso Adrian Newey, Aston Martin tuviese la oportunidad en este caso de poder ganar alguna carrera. Pero es que ahora mismo estamos en una situación que es absolutamente lamentable. O sea, y es que, como ha dicho Carlos Miquel, Aston Martin pues tenía y tiene uno de los túneles del viento más modernos del paddock. Es que el campus de Silverstone es una instalación de primer nivel mundial. Pero había un problema que se fue haciendo evidente a lo largo de 2024, y es que los datos del túnel del viento no correlacionaban con el comportamiento real del coche en pista. Es decir, que el coche que veían los simuladores no era el coche que Fernando ponía sobre el asfalto. Y cuando eso pasa, pues no puedes desarrollar con coherencia y cada actualización es una apuesta. Y apostaste mal demasiadas veces. Es al final lo que ha pasado, sobre todo uno de los principales problemas de Aston Martin. El segundo, ¿cuál es? La gestión del reglamento en este 2026. Y aquí, por supuesto, es donde entra Honda de verdad. Los equipos llevaban años preparándose para este cambio reglamentario que quizás ha sido el más radical en las últimas décadas. Y es que el nuevo paquete de unidad de potencia para 2026 cambia fundamentalmente la relación entre motor de combustión interna y el componente eléctrico. La proporción de potencia eléctrica, pasa a ser dominante. Es por eso que Carlos Miquel pues ha señalado que Aston Martin tenía un problema de decisión estratégica. ¿Cuántos recursos tenía que rededicar en este caso a salvar el AMR25 y cuántos a preparar el AMR26?
pues esa tensión interna que se produjo en la fábrica entre el presente y el futuro fue el caldo de cultivo donde nació principalmente la frustración de Fernando Alonso. Y quizás aquí está claro que ha habido una decisión absolutamente errónea, porque yo considero que Aston Martin tenía que haber tirado la temporada 2025 como hizo por ejemplo Alpine de Franco Colapinto para centrarse en este 2026. Y fijaros la diferencia, Alpine ha pasado de ser un coche que estaba sobre todo el último penúltimo de la parrilla a ser ahora quizás el líder de esa zona media de la tabla. O sea, fijaros ese cambio que ha experimentado en este caso la escudería francesa tras haber tomado esa decisión correcta de abandonar, de no evolucionar ese Alpine de 2025 para centrarse en este 2026 y ahora, por ejemplo, afrontarlo con ilusión y con, por supuesto, las posibilidades de realizar una buena campaña, que tiene toda la pinta que así va a ser de Alpine. ¿Por qué no decidió Aston Martin tomar esa decisión? ¿Qué vio para seguir evolucionando un coche que realmente no daba más de sí? ¿Quién lo dijo? ¿Quién es el principal culpable de esta situación? Es que no lo entiendo. Pero bueno, ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios todas vuestras opiniones y todo lo que pensáis sobre la situación que atraviesa ahora mismo la escudería británica. Por otro lado, otra de las problemas al final es que mientras Aston Martin pues estaba lidiando con sus contradicciones internas, Honda estaba haciendo los deberes. Y es que según las fuentes de Carlos Miquel, eso generó una paradoja rarísima, y es que el proveedor de motores iba por delante del equipo al que suministraba. Honda tenía claro lo que venía en 2026 y Aston Martin no tanto. Yo en este caso, este último aspecto lo quiero dejar un poco también en entredicho, en stand-by. No me lo creo del todo, ya que considero que es que Honda también nos ha engañado, porque al final hablábamos de que podía haber un motor que quizás no iba a ser el más potente de toda la parrilla, pero que sí que podía estar quizás cerca incluso de ese motor Ford que va a llevar Red Bull. Y la realidad es que ahora mismo el motor Honda es el peor de toda la parrilla. Por lo tanto, eso de que se anticiparon a Aston Martin, en este caso con respecto a la reglamentación de 2026, yo lo quiero dejar bastante en duda, ya que como hemos visto, ese motor Honda no es una eminencia que digamos, sino que también tiene muchas taras, tiene muchos fallos, pero lo cierto es que ahora mismo pues podemos ver que Aston Martin va a ser el último coche de la parrilla en Melbourne, un auténtico desastre, vamos. Honda sí que ha comunicado que ha diagnosticado la causa raíz de las fallas en la unidad de potencia que paralizaron las pruebas de pretemporada de Aston Martin. Sin embargo, también han advertido de que si bien hay un sentimiento más optimista, no existe una cura milagrosa, ya que los desafíos aún son muy grandes. Los ingenieros de Honda en Sakura pues han estado realizando simulaciones en el banco de pruebas para encontrar una solución. Además, Andy Cowell también ha viajado a Japón, también se encuentra en las oficinas de Honda trabajando como un auténtico enfermo en este caso, sobre todo pues para encontrar esa solución, dado que su experiencia sobre todo con este tipo de motores está más que demostrada. En definitiva, la verdad es que la situación es bastante dramática, aunque sí que en este caso pues quizás podemos ver algo, por muy pequeño que sea, la luz al final del túnel. Pero lo que está claro es que los milagros en la Fórmula 1 rara vez existen. Tiene que cambiar mucho la temporada, tiene que haber una mejoría absolutamente brutal, lo cual es muy complicado para que este Aston Martin y para que Fernando Alonso realmente pues puedan luchar por algo importante este año. Y aquí llegamos realmente a la pregunta real, la que nadie se atreve a formular directamente. ¿Puede Aston Martin volver a pelear arriba? Pues la respuesta honesta es depende. Depende de si han resuelto ese problema, sobre todo de correlación con el túnel del viento, de esa desastrosa caja de cambios que ha diseñado, y sobre todo también depende mucho en este caso de si el motor Honda realmente pues puede solucionar todos esos problemas que hay con respecto a la unidad de potencia. También por otro lado está si la dirección técnica ha aprendido de las decisiones que costaron 2 temporadas, si la integración entre el chasis y esa nueva unidad de potencia de Honda se hace bien, pues quizás podemos estar ante una pequeña o mínima oportunidad para que Fernando Alonso, pues con el paso de las carreras, pueda pelear por algo importante.
La Fórmula 1 ahora mismo tiene una narrativa muy cómoda con Aston Martin, equipo rico, ambicioso que llegó con todo y se estrelló contra la realidad. Esa narrativa es muy fácil de contar y lógicamente es lo que ha pasado ahora mismo. Pero hay también otra narrativa posible, la de un equipo que identificó sus errores, los asumió, fichó a un proveedor de motores que quizás decepcionó al inicio de temporada, pero que gracias a ese desarrollo del coche y al haber encontrado los problemas que también tenía con la unidad de potencia, pues ha podido cambiar la situación de la temporada. No te digo que Aston Martin va a ganar el mundial, ya que yo considero en este caso que es absolutamente imposible, dado que lo que vamos a ver en el Gran Premio de Australia va a ser un golpe duro de realidad. Ni tampoco te digo que va a ser el AMR26 el coche del año, pero tampoco quizás hay que descartarlos absolutamente del todo con respecto a que puedan hacer una campaña aceptable después de todos los problemas que están teniendo y que quizás Fernando Alonso pueda en alguna carrera conseguir unos puntos valiosísimos. No me atrevo a decir que vaya a lograr un podio o que vaya a ganar la tan ansiada 33 porque queda muchísimo camino por recorrer, muchísimos problemas por resolver que desafortunadamente no se van a poder resolver en el corto plazo y por lo tanto la única solución en este caso es paciencia y confiar en que bajo la nueva dirección de Adrian Newey y sobre todo que gracias a que Honda haya podido solucionar esos problemas y haya podido mejorar esa unidad de potencia, pues haya un pequeño resquicio para que Fernando Alonso, el piloto asturiano, pueda al menos tener una campaña aceptable dentro de todos los numerosos problemas que hay ahora mismo, tanto en la escudería británica como en la marca japonesa. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, si es así ya sabes, no olvides suscribirte, déjame un buen like y coméntame qué expectativas tienes para esa primera carrera de Australia, para ese primer gran premio de la Fórmula 1 que yo de momento estoy aterrorizado, estoy absolutamente cagado por ver el rendimiento del Aston Martin en una prueba ya real y la verdad es que en este caso desde mi punto de vista yo me conformaría con que al menos uno de los dos coches terminara la carrera, ya que visto la situación en la que se encuentra ahora mismo la escudería británica, eso sería prácticamente una victoria. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, chao chao.